Pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, doctora González de Cosío, por la invitación. Y bueno, pues el día de hoy yo vengo a platicarles sobre aspectos de innovación y salud, el impacto de la inteligencia artificial y los dispositivos portables en el futuro de la atención sanitaria y la educación médica. Como bien saben todos ustedes, hoy día la tecnología nos rodea por todos lados. Todos traemos, ya sea en la bolsa, en la mano, un teléfono inteligente que es prácticamente una computadora que lo que menos hace es comunicarnos por llamadas telefónicas. La inteligencia artificial está en el transporte. Todos los días utilizamos estos mapas inteligentes que se van actualizando de acuerdo a los inputs que le vamos poniendo todos los usuarios y de repente pues nos dice cambia la ruta porque ya hay un accidente o cuidado porque adelante hay un retén, etcétera, ¿no? Entonces estas optimización de rutas nos permite optimizar también nuestros tiempos. La inteligencia artificial se utiliza en las finanzas para el análisis de riesgos, la detección de fraudes y la gestión de inversiones. En las comunicaciones, los chatbots impulsados por inteligencia artificial mejoran el servicio al cliente y la experiencia del usuario. En temas de seguridad, la inteligencia artificial también se utiliza para la detección de amenazas, el análisis de comportamientos y la ciberseguridad. Muchos de nosotros ya llegamos a nuestro hogar o a nuestra oficina y le decimos, Siri, música, por favor, y Siri ya sabe qué tipo de música necesitamos en qué momento. Si estamos en la casa, nos pone música tal vez más guapachosa, y si estamos en la oficina, tal vez nos pone música para trabajar. Estos dispositivos conectados a la inteligencia artificial mejoran la comodidad y la eficiencia de nuestros hogares. En el entretenimiento, por ejemplo, plataformas como Spotify van creando listas de reproducción afines a nuestros gustos y a lo que nosotros la vamos entrenando y han transformado por completo la industria del entretenimiento. En la industria, la inteligencia artificial también se utiliza para optimizar procesos de fabricación, mantenimiento predictivo y gestión de cadena de suministro, así como en temas de mercadotecnia. No sé si a ustedes les pasa que, por ejemplo, se meten a Google, investigan sobre algún tema, por ejemplo, cómo cuidar a mi orquídea, y a partir de entonces les salen en Facebook cualquier cantidad de anuncios de orquídeas, abonos para orquídeas, dónde venden orquídeas, etcétera. Estos procesos de gestión de cadena de suministro nos sirven también en la salud, por ejemplo, en temas de salud pública, para ver el abasto de medicamentos o para ver sistemas de gestión para la vacunación. En la investigación científica, la inteligencia artificial ayuda también para poder predecir clima o mejorar la búsqueda de la información y la precisión de los modelos y el análisis. La inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo en el ambiente de la salud. Hoy día los sistemas basados en inteligencia artificial pueden predecir a partir de grandes cantidades de datos médicos y de imágenes de diagnóstico y de datos clínicos en los expedientes electrónicos, pueden predecir hasta con 5 años la aparición de cáncer de mama en las mujeres. Y, por supuesto, también nos permite entonces tener una medicina más personalizada a través de conjuntar los datos genéticos, los datos clínicos, los datos epidemiológicos y también los datos ecosistémicos del lugar donde la persona habita. Nos sirve para prevenir y predecir enfermedades a través de algoritmos que analizan grandes cantidades de datos de salud poblacional y nos pueden dar información para prever brotes de enfermedades, identificar patrones epidemiológicos y ayudar a la planificación de políticas de salud pública. En el tema de gestión de registros médicos, pues nos hace la vida más fácil al automatizar la codificación y la transcripción de los registros médicos, lo que mejora la precisión, disminuye el error y la carga de trabajo administrativo, por supuesto, que tienen los médicos y los médicos en formación. En la robótica quirúrgica, la inteligencia artificial se utiliza para procedimientos complejos que requieren mayor precisión y menor manipulación de tejidos, menos invasividad, y esto mejora los resultados de los pacientes.
También nos sirve la inteligencia artificial para analizar grandes bases de datos y prever la eficacia de compuestos químicos que pueden desarrollar nuevos medicamentos, acelerando pues el proceso de descubrimiento de los mismos. En la telemedicina y en la atención virtual, la inteligencia artificial nos puede proporcionar diagnósticos preliminares y recomendaciones basadas en síntomas, lo que también amplía el acceso a la atención médica en áreas remotas o durante las emergencias sanitarias. Y por supuesto, en la monitorización de pacientes, estos dispositivos conectados a sensores pueden utilizar los algoritmos para monitorizar a los pacientes en los hospitales o en las casas, trasladando la atención médica hacia ambientes más amables para los pacientes que son sus hogares, alertando oportunamente sobre cambios en su condición médica que pudieran requerir intervenciones. En la divulgación de la ciencia también se utilizan estos patrones avatars que son creados con inteligencia artificial, como lo hace aquí la Academia Nacional de Medicina con Rosario. Les presento a Rosario, ella es la presentadora de inteligencia artificial. Ustedes ven que se ve bastante real y ella hace un resumen de cada una de las sesiones que la Academia Nacional de Medicina realiza, retomando algunos de los aspectos más importantes, y después se pone en la página de un periódico que se llama Su Médico y se hace la divulgación científica. Los sistemas ciberfísicos para la salud ya están actuando de manera para el control epidemiológico o para la detección epidemiológica de algunas variables fisiológicas. Ustedes pueden ver del lado izquierdo con los rombitos azules los sensores que todos traemos adheridos a la piel. La mayoría de ustedes probablemente utilizan un reloj inteligente que todo el tiempo les está monitorizando la temperatura, la frecuencia cardíaca, algunos el trazo electrocardiográfico, en otros la saturación de oxígeno, en fin, estos dispositivos todo el tiempo nos están midiendo estas variables. Estas variables se pueden ir a través de sistemas de telecomunicaciones a redes de sistemas informáticos que con análisis de Big Data y de inteligencia artificial pueden identificar patrones que alertan al equipo interprofesional que está hasta allá arriba, y este equipo interprofesional puede realizar acciones que están del lado derecho con los rombitos rojos y podemos a través de esto monitorizar el éxito de nuestras acciones en salud pública. Estos dispositivos de monitorización de pacientes, cada día hay más. Tenemos, por ejemplo, monitores de signos vitales, de electrocardiograma, monitores de glucosa continua que del lado derecho se comunican con sistemas de dosificación de medicamentos personalizados. Por ejemplo, en el caso de niños que requieren insulina para mantener sus patrones de control de la glucosa mucho más estables, el monitor de glucosa continua informa al sistema de dosificación de medicamentos cuando el niño tiene una hiperglicemia y el sistema de dosificación inyecta exactamente la cantidad de insulina que el niño necesita, de manera que estos cambios no son tan fluctuantes como habían sido en el pasado y esto mantiene un mejor control glicémico en los pacientes. Lo mismo pasa con los dispositivos de monitorización de la presión intracraneal que se conectan con dispositivos de estimulación cerebral profunda y controlan mejor, por ejemplo, estas enfermedades. Hay muchos dispositivos, no vamos a entrar en detalle, y en sistemas de detección oportuna o de tratamiento de enfermedades resaltan aquellos últimamente que se han desarrollado para la salud mental basadas en inteligencia artificial, que les platicaré un poco más adelante, pero les permiten una mejor detección, además de una terapia cognitivo-conductual asistida por inteligencia artificial a través de chatbots. Pero ustedes dirán, ¿y estos dispositivos son seguros? ¿Son sensibles? ¿Son específicos para detectar enfermedades? Bueno, pues en este estudio, Hudok y colaboradores demostraron que al menos 2 de los relojes inteligentes, el Apple Watch y el reloj inteligente de Samsung, tienen una alta especificidad
para detectar fibrilación auricular. En el caso del Apple Watch es de 99% de especificidad y en el caso del Samsung tenía 98% de especificidad. El Apple Watch es menos sensible, con un 25%, y el Samsung tiene una sensibilidad de 94% para detectar fibrilación auricular, pero a medida que avance la tecnología, estos relojes inteligentes van a ir mejorando su rendimiento y su facilitación para obtener los datos. Hoy día, por ejemplo, tú le tienes que estar picando la coronita durante creo que 2 minutos para que te detecte la fibrilación auricular. En lo futuro esto se hará de manera que uno no se dé cuenta. Estos dispositivos vestibles se les llaman, permiten pues un monitoreo continuo de las enfermedades, una detección temprana de alteraciones, permite entonces hacer intervenciones tempranas y la personalización del cuidado. Pero más importante que todo es educar y empoderar al paciente, que esto tiene mucho que ver con la atención primaria a la salud, en donde la responsabilidad no solo recae en el sistema sanitario y en el personal de salud, sino que empodera a los pacientes para mantener su salud. Y por supuesto, pues también nos ayuda a la prevención de enfermedades, lo que hace una gestión proactiva de la salud. Algunos ejemplos de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en la salud. Estos autores, Ali Asghari y colaboradores, desarrollaron una herramienta basada en inteligencia artificial para la operación de la vacunación en el carro durante la pandemia. Y con esta herramienta ellos detectaron, por ejemplo, como variables el número de carriles, el personal disponible, los tiempos de registro y la vacunación y recuperación de los pacientes, y este sistema les permitió una predicción rápida de métricas como el tiempo de espera promedio, la cantidad de autos procesados y los pasajeros vacunados. Este modelo fue aplicado en Estados Unidos y en Canadá durante la vacunación de la pandemia, pero también puede aplicarse a otros contextos como clínicas de vacunación peatonal. Los sensores flexibles, vestibles, nos miden estas variables fisiológicas que les decía, y algunos de sus beneficios son el monitoreo en tiempo real de las enfermedades. Ya habríamos hablado sobre detectar cambios abruptos en los signos vitales, lo que permite pues actuar en los problemas de salud antes de que se agraven. A mí, por ejemplo, mi reloj ya me avisó una vez que estaba yo fibrilando, ¿no? Entonces, rápido, córrele al hospital. La detección temprana de enfermedades, al identificar patrones y desviaciones inusuales de los datos fisiológicos, estos dispositivos vestibles pueden alertar a los usuarios y a los profesionales de la salud sobre posibles problemas. También nos puede alertar de eventos agudos como caídas, arritmias, hipoglicemias o desaturaciones de oxígeno, y enviar alerta a contactos o al personal de salud que atiende al paciente. También nos sirve para la prevención en salud pública, al detectar patrones de salud en una comunidad o en una región, y fomentar la salud y el bienestar, haciendo a las personas cada vez más conscientes de su actividad física y de comportamientos sanos. Por ejemplo, a mí también mi reloj todo el tiempo me está diciendo: es hora de pararse, camina, bien, lograste tu objetivo del día de hoy, y esto pues me mantiene motivada para cada día romper llenar el círculo de ejercicio y que mi reloj me felicite. También se utilizan estos dispositivos y esta inteligencia artificial para predecir el riesgo de conductas suicidas. A través del fenotipado digital, la inteligencia artificial recolecta y analiza datos de los dispositivos móviles sin que los usuarios nos demos cuenta, como datos de actividad física, ubicación, y abajo vemos, por ejemplo, el tipo de fotografías que subimos a las redes sociales, el número de llamadas, el tono de la voz que usamos en las llamadas, cuántos likes le ponemos a las cosas o cuántos dislikes, o si en nuestras redes sociales manejamos algún tipo de lenguaje que denote que estamos enojados o tristes, el tipo de música que escuchamos, y a través del análisis de todos estos datos nos puede decir cómo está nuestro estado anímico y si tenemos algún riesgo de suicidio, y estos alertas pueden enviarse también a servicios de emergencia para hacer un chequeo de bienestar.
Otro uso de la inteligencia artificial durante la pandemia COVID-19 fue la infoepidemiología. A través de las búsquedas de los usuarios de datos clínicos de COVID, los sistemas de salud podían darse cuenta en qué región estaba habiendo estas búsquedas y un probable brote de una enfermedad. Esto se hizo en COVID, pero se puede hacer para cualquier enfermedad. Por ejemplo, si la gente de San Miguel Teotihuacán empieza a buscar información sobre fiebre, diarrea, vómito, etcétera, pues entonces los servicios de salud pueden saber que tal vez ahí puede haber un brote de alguna enfermedad gastrointestinal que está generando estos síntomas. En temas de contaminación también se ha utilizado los sensores remotos vía satélite que relacionan con los datos que proveen los hospitales del tipo de enfermedades que está presentando la gente y podemos ver la relación entonces entre el medio ambiente en el que vivimos y cómo afecta a la salud. En la educación superior, la inteligencia artificial cada vez es más utilizada para hacerla más personalizada. De acuerdo al ritmo de aprendizaje y las necesidades individuales de los estudiantes, va modificando los contenidos. También a través de tutores virtuales y asistentes educativos, los estudiantes tienen acceso a información y asesoría las 24 horas del día, resolviendo las preguntas más comunes de las y los estudiantes y brindando recomendaciones de recursos educativos adicionales. Las y los profesores solo estamos en actividad frente a grupo, 1, 2, 3 horas al día o menos tal vez a la semana, pero los estudiantes tienen estas herramientas disponibles las 24 horas 7 días a la semana que les pueden brindar asesoría y contribuye a nuestro objetivo de hacerlos más autodirigidos y autosuficientes en la educación. Aquí les voy a presentar a un profesor de Australia que ya está utilizando dentro de su salón de clase a un robot que lo asiste en las tareas que son más rutinarias en la docencia, lo cual le permite a él tener una interacción mucho más personalizada con los estudiantes, en tanto el robot está controlando las instrucciones de qué actividad van a hacer los alumnos y resolviéndoles dudas básicas. Entonces ahí el robot les está diciendo que tienen 2 minutos para hacer una tarea a la cual les da la instrucción, les dice cómo se conecten a ciertos recursos educativos, incluso se pueden conectar a él, que les provee esta información y como ven al fondo, van a ver, ahí está el profesor teniendo una interacción mucho más personalizada con algún estudiante que tiene una duda más profunda. Estos robots también nos ayudan, por ejemplo, a calificar exámenes o a pasar las calificaciones de los exámenes a sistemas de recolección para tener la calificación final. Entonces, aquí ven, el profesor está resolviendo una duda más específica que el robot no le puede responder al estudiante. En la educación también la inteligencia artificial nos ayuda a predecir el rendimiento de los estudiantes y de esta manera identificar a los estudiantes que están en riesgo y poder ofrecer estrategias específicas de apoyo. A través de analizar datos al ingreso de los estudiantes a una universidad, por ejemplo, su promedio en la preparatoria, el tipo de preparatoria de la que viene, su sexo, si sus padres son o no profesionistas, la edad que tiene la persona, a cuántas horas vive de la universidad, si tiene alguna otra interés, como por ejemplo la lectura o si hace deporte, en fin, todas estas variables pueden entrar en un algoritmo que predice si el estudiante va a tener éxito en su primer año, en su segundo año, a lo largo de la carrera. Estos algoritmos pueden ir cambiando las variables que definen la predicción del rendimiento del estudiante
y las universidades podemos entonces detectar a esos estudiantes y ofrecerles estrategias de apoyo a través de tutorías específicas y muy personalizadas. También estos sistemas nos permiten automatizar tareas administrativas. Ya les había yo hablado de la calificación de exámenes, pero también la gestión de registros estudiantiles, la programación de cursos, la programación de aulas y la evaluación de las respuestas a exámenes. La inteligencia artificial también ha abierto la accesibilidad de información en todo el mundo. En mis tiempos, ni imaginarme que yo pudiera tomar una cátedra de un profesor del Instituto Karolinska, por ejemplo. Hoy, ¿por qué? Porque pues habla otro idioma, porque está muy lejos, porque no tenemos acceso, a menos de que yo vaya al Instituto Karolinska en movilidad estudiantil. Hoy día cualquier estudiante se puede conectar prácticamente a cualquier conferencia porque estos sistemas de inteligencia artificial hacen traducciones simultáneas de lo que el profesor está hablando y entonces permite que pues nos entendamos y ya no tengamos tampoco en los congresos que gastar en traducción simultánea. En la investigación y descubrimiento de conocimiento, pues la inteligencia artificial nos ayuda en la búsqueda de información, en analizar grandes cantidades de datos y en identificar patrones de la literatura científica que nos ayuden a colaborar en la generación de nuevas ideas y descubrimientos. Y aquí les enseño un ejemplo de un sistema que no sé cómo llegó a mi correo electrónico que se llama Semantic Scholar. Todos los días Semantic Scholar me manda 3, 2, un artículo que Semantic Scholar cree que me pueda interesar y me está dando recomendaciones constantes de estos artículos. Y yo he llegado a la conclusión que esto lo hace a través de las palabras clave de los artículos que yo misma he publicado. Y entonces, este es un sistema gratuito, yo no pago un solo peso por esto y me ha permitido pues mantenerme más o menos actualizada en los temas que son de mi interés. También la inteligencia artificial nos ayuda a mejorar la calidad del contenido educativo que brindamos a nuestros estudiantes a través de mejorar el contenido educativo que brindamos. Estos sistemas fueron particularmente útiles también en la pandemia porque nos fueron actualizando cada día el nuevo descubrimiento que teníamos del virus y podíamos estar modificando nuestros cursos en pregrado, en posgrado, en educación continua para hacerlos más completos. También nos ayuda a hacer que estos contenidos sean más interesantes de manera lúdica, de manera visual para nuestros alumnos. Entonces, de esta manera también mejoramos nuestras prácticas pedagógicas. La inteligencia artificial y las plataformas de aprendizaje también nos ayudan a colaborar y a comunicarnos con estudiantes más allá de nuestro salón, más allá de nuestra universidad. Nos abre fronteras para poder colaborar con estudiantes de todo el mundo. La inteligencia artificial también nos está ayudando a través de mejorar los escenarios de la simulación. Muchas veces no tenemos los escenarios reales para entrenar a los alumnos, por ejemplo, en el caso de un desastre o en el caso de terrorismo biológico, pues va a ser muy difícil que en la realidad tengamos esos escenarios para entrenar a los estudiantes y cuando los tenemos, pues no podemos entrenar a todos los estudiantes del país. Entonces, la realidad aumentada y el metaverso y los escenarios simulados nos permiten crear estas situaciones donde los estudiantes pueden aprender ciertas habilidades no tan comunes. También nos permite que los estudiantes puedan buscar sus propias plataformas de aprendizaje de acuerdo a sus intereses personales y también existen plataformas donde ellos pueden estarse autoevaluando. Y esto acorta los periodos formativos. Hay también otras formas que son la gamificación, que puede ser a través de juegos reales, serios, como simulando el Nintendo, donde los estudiantes tienen que ir resolviendo retos cada vez de complejidad creciente y superando estos retos y compitiendo con sus compañeros en estas plataformas
pero también puede ser a través de otros escenarios como los escape rooms, ¿no? Donde ellos tienen que resolver un problema de salud y no pueden ir avanzando si no lo resuelven, y esto también favorece el trabajo en equipo. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Hay múltiples definiciones de lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, en general se considera que son programas que resuelven problemas con un proceso de retroalimentación que conlleva a la mejora de sus funciones, de las funciones para las cuales fue programado. La inteligencia artificial es una de las ciencias que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años y, nos guste o no, es una tendencia que no va a decrecer. Entonces, más vale que aprendamos de y con ella. Algunas estadísticas sobre la inteligencia artificial. Se prevé que el mercado mundial de la inteligencia artificial alcance un valor de 1,35 billones de dólares para 2030. Para 2030 también el crecimiento de la tecnología en inteligencia artificial tiene el potencial de aportar 15,7 billones de dólares a la economía mundial. La proliferación de tecnologías de inteligencia artificial en diversos sectores ha impulsado avances transformadores y desatado una ola de innovación. Es el caso de la salud. Markets predice que el mercado de la inteligencia artificial tendrá un valor de 1,35 billones de dólares para 2030. Y según Global Market Insights, se espera que el mercado de todos los dispositivos usables o portables con inteligencia artificial alcance un valor de 180,000 millones de dólares en todo el mundo dentro de 2 meses. Estamos en noviembre del 2024. Entonces, esta predicción es para 2025. El 91% de las organizaciones líderes están invirtiendo en actividades de inteligencia artificial y, según Forbes, el 97% de los empresarios cree que ChatGPT afectará positivamente a sus operaciones comerciales. Por cierto, olvidé decirles mi declaración de inicio, que ChatGPT me ayudó en la elaboración de esta conferencia. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? A través de algoritmos y modelos matemáticos que procesan grandes cantidades de datos, aprenden patrones y esto les permite ir tomando decisiones, realizar predicciones y acciones de manera autónoma. Ha habido como 3 grandes generaciones de inteligencia artificial. En 1950, la inteligencia artificial que se trató de ingeniería de máquinas que permiten, que imitan las funciones cognitivas humanas. En 1980, lo que se llamó Machine Learning, que es la capacidad para realizar tareas sin instrucciones específicas y basándose en patrones. Y a partir de 2010, lo que le llamamos Deep Learning, que es el aprendizaje automático basado en redes neuronales artificiales. La inteligencia artificial requiere una base de hardware y una de software, que son especializados. Los lenguajes de programación más comunes son el Python, el R y el Java. Y la programación incluye 3 habilidades principales: que aprenda, que razone, si se puede decir que las máquinas razonen, y que se autocorrija. Hay muchos riesgos del uso de la inteligencia artificial. El doxing, por ejemplo, es la revelación de información privada a través del Internet, la distribución de noticias falsas que por el perfeccionamiento de estos sistemas cada vez parecen más reales y puede llevar a la creación y difusión de información falsa. El phishing, que es el uso de la inteligencia artificial que ayuda a los ciberdelincuentes a perfeccionar el contenido de sus estafas y, en consecuencia, cada vez son más difíciles de identificar. Y los deepfakes, que es crear imágenes de una persona donde se superpone el rostro de una persona en el de otra para falsificar sus gestos y su voz. El caso más sonado fue uno de Tom Cruise, pero más recientemente en las campañas políticas presidenciales, tanto de México como de Estados Unidos, fueron utilizados con cierta frecuencia para hacer mofa o burlarse de los candidatos presidenciales, haciendo parecer que estaban diciendo o haciendo cosas que en realidad no estaban haciendo o diciendo. Y también, pues, estos sistemas basados en inteligencia artificial pueden suplantar la identidad de una persona y robar su información. Esto es muy común en Facebook, por ejemplo. En la educación en salud, la inteligencia, ya habíamos hablado de cómo mejora a través de la simulación.
simulando escenarios clínicos complejos y proporcionando retroalimentación en tiempo real, que es muy importante para los estudiantes. También tenemos plataformas de aprendizaje adaptativo, que yo les platiqué a través de estos juegos serios, que van los estudiantes resolviendo retos de complejidad creciente, y a través de ello les va retroalimentando cuando tienen una respuesta equivocada y les va recomendando literatura para adquirir ese conocimiento. También hablamos un poco sobre la tutoría y asistencia virtual a través de chatbots basados en inteligencia artificial, que no solo les resuelven las dudas a los estudiantes, sino también pueden, por ejemplo, resolverles dudas de salud. Estos chatbots también se están utilizando mucho en alumnos universitarios para la salud mental, cuando dado el estigma que los estudiantes no quieren acercarse a los servicios de salud mental de primera intención, estos chatbots los van orientando sobre preguntas que ellos tengan, dudas que ellos tengan, y puede ir detectando algunos problemas y al final recomendarles ya alguna acción específica. También lo están haciendo para educación sexual en universitarios, por ejemplo, que tienen dudas sobre sus patrones sexuales y cómo irlos refiriendo a los servicios de salud. También a través de estos sistemas podemos hacer la autoevaluación. Por ejemplo, Ana Carolina Sepúlveda quiere presentar el TOEFL pues cuesta caro, ¿no? Entonces no sé si voy a pasar el TOEFL y me meto en uno de estos sistemas de autoevaluación, de manera que yo voy contestando preguntas y después de un rato el sistema me dice: Ana Carolina, no estás lista, ni siquiera gastes el dinero porque todavía te faltan unos 3 o 4 cursos de inglés. Estos cursos de autoevaluación son muy frecuentemente utilizados por las y los estudiantes que quieren presentar el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Son los famosos, se me fue el nombre de los exámenes, donde se meten estas plataformas que van simulando el examen nacional de residencias médicas y les va diciendo cuáles son sus deficiencias y cómo y dónde subsanar esas deficiencias. Y en la educación médica continua, estas plataformas también nos pueden recomendar cursos basados en nuestros intereses para mantenernos al día del estado del arte de nuestra disciplina. ¿Cómo pueden las y los profesores utilizar la docencia, la inteligencia artificial en su docencia? No voy a entrar en detalle, pero lo pueden hacer para personalizar el aprendizaje de sus alumnos, para evaluar y retroalimentarlos, para crear contenidos y mejorarlos, para la gestión administrativa, para el acceso a recursos avanzados, para innovar metodologías educativas, apoyar a estudiantes con necesidades especiales y para hacer investigación y desarrollo docente. Los estudiantes, ¿cómo pueden utilizar la inteligencia artificial para el aprendizaje autodirigido? Bueno, a través de estos asistentes virtuales y chatbots, a través de plataformas de aprendizaje personalizado. Estas plataformas también les permiten herramientas de escritura y edición, generadores de contenidos, plataformas de aplicación de aprendizaje, aplicaciones para aprendizaje de idiomas. También hay para la lectura asistida, para la práctica deliberada, análisis de datos y visualización, y algo que es bien importante, el apoyo a la gestión del tiempo de las y los estudiantes. Las instituciones educativas, ¿cómo podemos incorporar la inteligencia artificial y la salud digital en nuestras instituciones? Pues a través de crear o adquirir plataformas de predicción de éxito escolar, a través de brindar oportunidades de práctica deliberada para los estudiantes, para mejorar nuestros sistemas de evaluación a través de plataformas impulsadas por inteligencia artificial, para mejorar nuestros planes de estudio y la integración de estos sistemas de gestión de aprendizaje para las y los estudiantes que faciliten su autogestión del conocimiento. Y también, por supuesto, para optimizar el entorno de aprendizaje universitario. ¿Cuáles son algunos de los riesgos y retos del uso de la inteligencia artificial en la educación? En primer lugar, la sobrecarga cognitiva. Al tener tanta información, pues a veces los estudiantes entran en ansiedad porque no saben qué hacer con tanta información.
Por supuesto, la falta de integridad académica. Hay estudiantes que creen que no nos damos cuenta cuando le preguntan a chatbot que les haga la tarea, que les haga el ensayo, lo copian, lo pegan y nos lo mandan. Eso es una falta de integridad académica. Por supuesto que podemos auxiliarnos con estas herramientas, pero no deben de sustituir el trabajo cognitivo de las y los estudiantes. Puede ser que en estos ciclos de mejora de la inteligencia artificial entren en ciclos de alucinación, es posible, y por eso los humanos siempre tenemos que estarlos supervisando. Y tenemos también que declarar su uso, como lo hice yo a la mitad de la conferencia. Tenemos que declarar que utilizamos estas herramientas, particularmente importante en la publicación científica. También en la publicación científica ha habido una gran controversia sobre el reconocimiento de la autoría de estos sistemas. Hoy día no se acepta que sea un autor, chatbot, pero sí se declara su uso en el artículo. Y, por supuesto, los sistemas de detección de plagio que tendrán que ir avanzando a medida que estas tecnologías también avancen. Algunos de los retos, pues la resistencia al cambio, la diferencia generacional. La gente de cierta edad se resiste a incorporar estas tecnologías dentro de su docencia y dentro de su práctica sanitaria. También pues las brechas digitales que existen entre los usuarios y las desigualdades en el acceso. No es lo mismo un estudiante, un profesor o personal de salud o pacientes que se encuentran en medios rurales que en medios urbanos, tampoco en Latinoamérica que en Noruega o en Dinamarca. Entonces, estas brechas pues también esperemos que nos ayuden a disminuir las diferencias, pero también pueden causar un aumento en estas brechas. La necesidad de tener algunas competencias previas para su uso. Tenemos que ver estas herramientas desde una perspectiva de inclusión y de diversidad y siempre favorecer la colaboración de las personas y de las universidades, de los sistemas de salud y de los países. Y yo creo que el problema más grande que tenemos es la legislación en temas de inteligencia artificial y el uso de la tecnología en la salud. Tradicionalmente la legislación va 10 pasos atrás de los avances tecnológicos y tenemos que ser más ágiles en poder normar estas prácticas. Un ejemplo de lo que estamos haciendo en la Facultad de Medicina, no la van a escuchar, ella es María. Esta fue el primer saque de María. Por supuesto que ya hemos ido trabajando en que María parezca más humana y que hable con mayor fluidez. Y estamos entrenando a María para que nos ayude en que los estudiantes adquieran ciertas competencias, como por ejemplo el interrogatorio médico y también la relación médico-paciente. María puede detectar, por ejemplo, algunas competencias que tal vez algún observador humano no pueda detectar, como son el tono de la voz o algún tipo de uso de palabras de los estudiantes que puedan denotar conductas, por ejemplo, discriminatorias, o puede ver también la empatía que tenga con las y los pacientes. No solo vamos a tener a María, ya estamos desarrollando a José, también estamos desarrollando a un niño, a una niña, a un paciente de la tercera edad, para que podamos ir simulando estos diferentes escenarios y que los estudiantes aprendan en un primer acercamiento estas habilidades del interrogatorio médico para que después ya lo puedan hacer de manera más fluida con pacientes reales. También podemos utilizar a María en los exámenes tipo ECOE, en donde hoy día utilizamos pacientes entrenados o actores entrenados que son pacientes simulados, pero después del 10º examen, pues el paciente ya se cansó. Entonces no siempre responde de la misma forma y con la misma habilidad, etcétera. Y bueno, pues estos pacientes elaborados a través de inteligencia artificial no se cansan de estar contestándole a 20, 30, 40 o 50 alumnos en un solo día. Entonces, un poquito les voy a presentar a María, que corra tantito. Buenos días, doctor. Aquí el doctor le pregunta su nombre, ella dice, me llamo María, y aquí ustedes, si yo hubiera traído a María, ustedes hubieran podido preguntarle lo que ustedes quisieran
y María les iba a contestar. Esta paciente está entrenada o este escenario está entrenado para sangrado transvaginal, y entonces María se va actualizando solita a medida que la información se libera en Internet. Entonces, no es necesario que le estemos metiendo nosotros la información, sino que ella la va tomando, igual que chatbot, de estas plataformas de acceso abierto. Algunas reflexiones finales. La era de la inteligencia artificial apenas comienza. ¿Cuál va a ser su evolución? Estamos cambiando a pasos agigantados. A la derecha ustedes pueden ver hace 30 años, Simon de IBM fue el primer dispositivo que tuvo aplicaciones y pantalla táctil, por lo que se considera el primer smartphone del mundo. Este teléfono sí se utilizaba para hacer llamadas. Los teléfonos que utilizamos nosotros, pues difícilmente se utilizan para muchas otras cosas con mayor frecuencia que para hacer llamadas. Y lo que llama la atención es, por ejemplo, a mí mi teléfono celular me dice como 2 o 3 veces al año que tengo que descargar una actualización. Entonces, las actualizaciones se están dando de manera exponencial. Entonces, ¿cómo va a ser la tecnología dentro de 30 años? ¿Ustedes se imaginan cómo va a ser la atención sanitaria dentro de 30 años? Bueno, pues esta inteligencia artificial está cambiando ya la educación en salud y también la prestación de los servicios de salud. Estamos formando a nuestros alumnos para esos escenarios, pues tenemos que prepararlos para el presente, pero también para el futuro. Es imperativo que los estudiantes, los profesores y las instituciones adoptemos la inteligencia artificial en nuestros procesos educativos y de atención sanitaria. México tiene todas las capacidades para crear sistemas innovadores apoyados en inteligencia artificial, porque siempre estamos creyendo que vamos a tener que comprar tecnologías e importar tecnologías de otros países. Como ustedes ven, pues lo único que nos hizo falta para crear a María fue voluntad, ingenio y un poquito de financiamiento, alianzas, vinculación con la Facultad de Ingeniería, la licenciatura de Ingeniería Biomédica, y creo que nosotros somos autosuficientes. Y si algo nos distingue a los mexicanos es que somos muy creativos. Entonces, yo estoy segura que si nos lo proponemos, México será una gran potencia en el desarrollo de estas herramientas para la educación en salud y para la atención sanitaria. Les agradezco su atención.